quiero que vayamos al libro de segundo libro del profeta Samuel, capítulo 2. Sí. Dice: David es proclamado rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, que significa campo de filos de espada de los adversarios o de los bancos, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo irse, le hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaban muertos, se detenieron. A Joab y a Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente?
¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió a perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Amén. Bueno. Bueno, el contexto de esto es, obviamente, ya la muerte ¿de quién? ¿Quién murió? Asael. No. ¿Quién había muerto? Saúl. El rey Saúl había muerto. Rey Saúl. ¿Se acuerdan? Sí. Que se tiró sobre su espada, y que fue el final ya de su reinado. Un hombre que, como habíamos visto, había sido desechado por Dios, por ser desobediente, por ser un hombre de un mal corazón. Y además había sido el resultado de una petición muy soberbia de Israel, ¿no? Porque Dios tiene para cada cosa un tiempo. Correcto. Ahora, Dios quería ser el rey, obviamente. El rey de Israel quería tener una comunión con Israel muy personal, muy directa. Pero no quería decir eso que Dios no quisiera tener un rey suyo en la tierra, ¿sí me entiendes? Una especie de delegado, pero Dios quería que fuera una persona conforme a su corazón. Y mirábamos, hemos visto que conforme al corazón de Dios, ¿cómo es una persona conforme al corazón de Dios? ¿Quién me dice? Una persona humilde, ¿sí? Una persona que haga caso de lo que Dios dice. ¿Amén? Obediente a Dios, ¿sí? Muy preciso en lo que Dios manda, muy entendedor de los tiempos, correcto, una persona justa. Y David era eso, y por eso Dios había decidido levantarlo, ¿sí? Dios le mandó a decir a Saúl que ya se había conseguido un hombre mejor que él, conforme a su corazón. Y David tuvo que enfrentar una serie de adversidades, de persecuciones, sobre todo de parte del propio rey Saúl, que se sentía intimidado, amenazado, tenía celos y tenía envidia de la gracia que reposaba sobre David, correcto. Recuerden que cuando ya Saúl era un hombre atormentado, el propio David iba y tocando el arpa reconfortaba el alma del rey Saúl, pero era por la gracia que había en David, correcto. Y fue perseguido, tuvo la oportunidad de tomar en sus manos la vida de Saúl, pero no lo hizo, correcto. En dos oportunidades, ¿cierto? En dos oportunidades la tuvo y no lo hizo. Y en la segunda oportunidad le dijo a Saúl que mírelo, ¿por qué usted está haciendo eso conmigo? Yo tuve la oportunidad de matarlo y no lo hice. Saúl prometió que no lo iba a seguir haciendo, pero él continuó. Y todo eso hace parte del proceso de desvanecimiento del reinado de Saúl, que culmina con su propia muerte y la muerte de Jonatán, su hijo. Entonces muere Saúl. David le hace honores a Saúl. Eso hace parte también de la sabiduría del corazón que tenía Saúl, que entendía que con todo y como era Saúl, David lo respetaba y nunca levantó su mano contra el ungido.
esa es una lección que nosotros tomamos para que nosotros también la apliquemos en nuestra vida. De que nosotros no tenemos ninguna autoridad para levantarnos de manera personal contra ningún siervo de Dios, contra ningún ungido de Dios, aún en la situación en que nosotros fuéramos perseguidos por esa persona. No es de nosotros la justicia, no es de nosotros la venganza, eso le pertenece a Dios. Lo de nosotros es bendecir, amén, predicar un evangelio recto y sobre todo ser un ejemplo en la vida cristiana y ser la luz del mundo, ¿eh? ¿Sí? Lo que predicamos tiene que estar acompañado de nuestros frutos, amén. Que para que sean buenos frutos, ¿quién tiene que habitar en nosotros? Dios, amén. Correcto. Entonces él le hace honores a Saúl, ¿sí? Le hace el duelo a Saúl y se le presenta un escenario un poco complejo a David, porque resulta que básicamente encuentra una situación de polarización, ya que estamos tan familiarizados con eso hoy. La tendencia de los países es la polarización. Y mire que los males que aquejan hoy a la sociedad no son nuevos, son antiguos. Mire cómo Israel, después de haber tenido un rey tan malo, termina extrañándolo, termina teniendo nostalgia. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Porque pues David es coronado como rey y David tiene que enfrentar tiene un reto por delante, y es consolidar un reino que está básicamente dividido entre saulistas, ¿sí? Y davidistas, que es una situación que antecede a lo que pasa después del reinado de Salomón. Después del reinado de Salomón, Dios promete que el reino va a ser dividido. Es cuando el reino queda dividido entre el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. ¿Sí? Y se llama Judá porque ahí está mayoritariamente la tribu de Judá, pero también Judá habitaba con la tribu de Benjamín. Pero es algo que comienza desde antes, porque fíjese que David encuentra el reto de poder unir el reino, ¿sí? Porque los únicos que en ese momento lo están reconociendo son Judá y Benjamín, ¿correcto? Y además tienen que enfrentarse contra los residuos de la casa de Saúl, que no van a querer soltar el reino y que van a querer propiciar un golpe de estado por encima de la soberanía de Dios, ¿sí? Todos estos conceptos que son como tan familiares. La soberanía de un país como Colombia, ¿en quién reposa? En la constituyente primaria, que somos nosotros, ¿sí? El pueblo a través del sufragio decide quiénes son sus gobernantes. Si algo se levanta en contra de eso, se considera como un golpe de estado, ¿sí? En esa época, ¿en qué consistía el golpe de estado? En levantarse contra el ungido de Dios. ¿Sí me entienden? Que era en ese momento ya ¿quién? David. Pero como el poder enceguece, el poder produce codicia, y del poder que nadie se quiere desprender, la casa de Saúl se levanta en confrontación con la casa de David y comienza una lucha. Y a usted le puede parecer eso como algo simplemente histórico, pero resulta que es algo que pasa espiritualmente hoy y que puede pasar en las congregaciones cristianas. De lo que más tiene que ser consciente una congregación cristiana es del escenario espiritual. Y usted va y mira las congregaciones y es de lo que menos se está consciente. Se está consciente de predicar, claro, de tener una organización, de tener un sistema para que la iglesia funcione. La mayoría de veces no se tiene en cuenta la palabra de Dios para estructurar eso. Pero lo que menos se tiene es una noción de lo espiritual, un discernimiento de lo espiritual.
¿correcto? Y una de las cosas que uno percibe en el modelo espiritual es que usted va a ver réplicas de lo que pasó con David, la casa de David y la casa de Saúl, e incluso en las mismas congregaciones. ¿Sí? ¿Y cómo funciona eso? Funciona de la misma manera. Personas que habían sido puestos en eminencia, personas que habían sido ungidas para servir a Dios, con llamados específicos, pastores, apóstoles, profetas, que por alguna razón terminan siendo personas de corazón malo. Y ante esa situación, mire, Dios, uno dice que Dios es un Dios que muchas veces lo sorprende, y eso es verdad. Dios tiene muchas formas en las que se mueve, pero cuando uno va accediendo al conocimiento de Dios, en muchos sentidos Dios se vuelve previsible, pero eso depende del conocimiento que uno tenga de Dios y del entendimiento que uno tenga de la palabra y de lo espiritual. Entonces, a una situación como esa, donde hay personas que han sido ungidas para el servicio de Dios, ¿sí? Que básicamente lo resume el apóstol Santiago, eso está en Santiago, en Hebreos está la verdadera religión. Santiago. En Santiago, el apóstol Santiago dice que la verdadera religión es esta: que visitéis a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, y que guardéis sin mancha del mundo. En eso es lo que tenemos que andar, en las obras de misericordia, que es visitar a las viudas, a los huérfanos, entendiéndolo en la profundidad de lo que eso significa, ¿no? No es ir allí al bienestar familiar y visitar huérfanos humanamente hablando, sino predicar el evangelio es ir a los huérfanos espirituales, a los que habían vivido durante muchos años bajo la paternidad del diablo, ¿sí? O sea que la obra de Dios es una obra de adopción, ¿correcto? Y de protección al desvalido. Eso está en Isaías 61, primeros versículos, ¿correcto? En eso tiene que estar la iglesia, y además tiene que guardarse sin mancha del mundo. Haciendo la obra de Dios, pero guardarlo sin mancha del mundo. ¿Sí me entienden? Guardarlo sin mancha del mundo es el primer mandamiento, básicamente. Amar al Señor y temerle. De eso se trata. Y la obra de misericordia es el segundo mandamiento. El prójimo, ¿me entienden? ¿Sí? El prójimo y nuestros hermanos. Ese es el segundo mandamiento. O sea, básicamente la religión cristiana se resume en el primero y segundo. En eso tenemos que estar nosotros. Y para poder hacerlo bien, necesitamos un corazón limpio. Mantener un corazón limpio, que es otro problema que hay en las iglesias. Un descuido por mantener un corazón limpio. Aparecen los dardos de fuego del diablo, que la única posibilidad de que penetren en las personas es, hay un elemento que es el que detiene los dardos de fuego del diablo. ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? Que no sea la pastora Astrid ni el pastor Antonio. ¿Quién me lo dice? María Paula. La oración. La oración no. No. ¿Usted sabe? Es un elemento ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para detener los dardos de fuego del diablo? Hace parte de la armadura de Dios. ¿Cuál es? El escudo de la fe. O sea, la fe es un escudo, ¿me entienden? Cuando esos dardos me afectan, ¿qué está fallando? La fe. Sí, cuando, yo no soy nadie, soy una porquería, soy un degenerado, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios me va a dejar morir, Dios me quiere ver en la inmunda. ¿Qué está fallando? Y eso empieza a incubarse en nosotros. ¿Qué está fallando? El escudo de la fe. El corazón limpio nos lleva a otro entendimiento espiritual. ¿Cuál es? Hay que ponerse la armadura de Dios. Tenemos millones de cristianos que andan por ahí sin la armadura de Dios. ¿Cuáles son las partes de la armadura de Dios? El yelmo de la salvación. Que usted vaya y pregúntele a la gente en la iglesia qué es un yelmo.
No saben. Es un yelmo, Es un casco, perfecto. ¿Qué protege un casco? La cabeza. Pero en la cabeza, ¿qué hay? Pensamiento. Los pensamientos. La mente. Básicamente el yelmo de la salvación es que los pensamientos míos ahora sean los de Cristo. Amén. Como pensó el Señor, tengo que pensar yo. Y hay una cosa que le obsesionaba al Señor. ¿Quién me dice? La obsesión del Señor, ¿cuál era? La voluntad del Padre. Perfecto. Hacer la voluntad del Padre. Que Él y el Padre fueran uno. Si usted tiene puesto el yelmo de la salvación, ese tiene que ser su pensamiento. Pero uno nota que el yelmo no está puesto. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa que el Padre y ellos sean uno. El Padre va por allí y la gente va por allí. Y ya sí, y sígueme Dios. Y sígueme Dios, cumple mis sueños. Al revés, sí. Al revés. ¿Correcto? Sígueme Dios. Perfecto. Me pongo el yelmo y empiezo a pensar como Cristo. Los negocios del Padre, la voluntad del Padre, uno solo con el Padre, obedecer al Padre. Y eso siempre fue lo del Señor. ¿Y cuál fue el mayor dolor del Señor en la cruz? ¿El dolor físico? No. Haber sido desprendido del que nunca había sido desprendido. Eso fue lo que le dolió. Ese fue su mayor, claro. La parte física, hombre, durísima. ¿Quién puede resistir eso? Vaya usted averigüe. Pero lo que más le dolió a él fue ser separado del Padre. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. ¿Sí? ¿Qué protege una coraza? Corazoncito. Los órganos vitales, ¿sí me entienden? Entre otras cosas, el corazón. Sobre todo. Guardar el corazón, correcto. Está el apresto, el cinto de la verdad, el cinto que hace ajustarnos. A mí alguna vez Dios me ponía, Él me decía que el alma del hombre necesitaba ser aprensada. ¿Sí? Aprensada, afianzada, sujetada, para que no tuviera un desbordamiento. Si hay algo que hace que la gente salga del camino de Dios es el desbordamiento, correcto. Por eso hay que ajustarlo y eso a través de ¿qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? Todo lo que sale de la boca del Padre. Eso es la verdad. De la boca del Padre no sale un solo engaño, una sola mentira. Eso nos afianza, correcto. Y está el apresto del Evangelio, es nuestra, son los elementos con los que vamos de avanzada, ¿entiendes? Extendemos los territorios de Dios. El escudo de la fe, que es el que repele los dardos de fuego del enemigo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, perfecto. Pero vamos al punto del corazón. Dice, de toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque es ahí donde empiezan los problemas. Y podemos hacer así una remembranza rápida de Saúl, de lo que habíamos visto acerca de Saúl. Un hombre en el que detectamos manipulación y arrogancia y autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Pobrecito yo, soy la porquería más grande de mi familia, de la peor de las tribus. ¿Eso era verdad? No. Empezó a desarrollarse la autoconmiseración, la falsa misericordia, la falsa piedad, una apariencia que trataba de despertar la lástima de Israel y la lástima de Dios, cosa que Dios aborrece. El pobrecito yo, entiéndalo hermano, no le agrada a Dios. ¿Cómo soy de víctima? Eso no le agrada a Dios, entiéndalo de una vez, ¿correcto? Y además, con el pasar del tiempo, fuimos viendo cómo lo que Dios había advertido se cumplió. Un hombre que le desobedeció, que lo deshonró, que no le interesaba caminar con él, que no le interesaba tener una relación con Dios, que se levantó contra su pueblo y que violentó funciones
proféticas y sacerdotales que tenía Samuel, hasta que llegó el punto en que, no habiendo cumplido el mandato de destruir a los amalecitas, Dios los rechaza. Le dice, te he desprendido, te he rechazado, me he encontrado uno mejor que tú, un hombre como a mi corazón. Entonces, volviendo a lo que estamos acá hablando acerca de la lucha entre la casa de David y la casa de Saúl, un escenario contrario que fue el que se encontró David, lo proyectamos hacia lo que pasa en la iglesia, en general, problemas que la iglesia tiene. Y en este caso surgen problemas como personas que fueron ungidas para el llamado de Dios, que dejaron contaminar su corazón, lo endurecieron, no guardaron su corazón, les pasó lo de Saúl, empezaron a hacer su propio reino, gobierno, desobedecieron a Dios. En ese caso Dios es previsible. ¿Por qué? Porque Dios, en esos casos, siempre se va a levantar alguien que reemplace. Entonces aquí hay algo que se volvió dogmático, pero que es un error. Y es en la palabra que dice que, ¿cómo es que dice, amor? Que Dios no quita el llamado. ¿Cómo es que dice? Pero ¿cómo es que dice? El llamado de Dios es irrevocable, la palabra. Entonces, claro, la gente dice, bueno, Dios me llamó y pase lo que pase, es irrevocable. Hay que Dios lo revoque porque estaría incumpliendo lo que el mismo Dios dice, pero eso es entender mal las cosas. Y para eso uno le sirvió el poco conocimiento de leyes y de jurídico que uno aprendió en la universidad. En la universidad, cuando uno habla de contratos y negocios jurídicos y de obligaciones y todas estas cosas, sabe uno que en un contrato hay cláusulas y hay obligaciones y responsabilidades que hay que cumplir para cada una de las partes. Irrevocables son los dones y llamamientos. Perfecto. Cada una de las partes tiene que cumplir con obligaciones. Si una de las partes incumple, hay algo que se llama la retroactividad de las cosas en cuanto a los contratos y los negocios, que hace que las cosas se devuelvan a su estado anterior al contrato mismo. ¿Usted cree que los modelos legales, morales, contractuales, jurídicos, de dónde cree que viene todo? ¿De dónde viene la influencia? De Dios mismo. ¿Sí me entiende? Eso es un principio, yo diría que universal. Y entonces, entendiendo eso, las cosas no son irrevocables desde Dios. Pero si usted incumple las obligaciones y las cláusulas que ese contrato tiene, que ese llamado tiene, entonces Dios someterá eso a una retroactividad, a como antes del contrato. Pero yo le añadiría algo más. Lo volvería el contrato mismo, el llamado mismo, como algo que se revoca por su incumplimiento, pero que el que es culpable de la revocatoria tendrá que asumir las consecuencias de haber incumplido lo que pactó con Dios. ¿Quién dice amén? Así de delicado es la cosa con Dios. Hay personas que lo entienden y dicen, bueno, vamos a hacerlo, y lo cumplen. Hay otras personas que lo entienden y son precavidas. Yo conozco personas que son precavidas hasta para bautizarse. Dice, uy, pastor, no, todavía no me siento preparado porque yo sé que esto es en serio. Y cuando esa persona lo hace, es de verdad en serio, es una cosa de verdad que lo lleva a vivir una vida cristiana plena. ¿Sí me entienden? Entonces, se hace la revocatoria no por Dios, sino por la persona que no cumple con las obligaciones y las cláusulas que pactó con Dios. ¿Sí? Y es claro que una cláusula con Dios, ¿cuál es?
yo hago lo que Dios me dice, tal cual como Dios me lo dice. Y eso está en el Padre Nuestro, que no es una oración para repetir y repetir. ¿Cuántas veces lo repetimos siendo católicos? Repita y repita y repita y repita, y el rosario, y la novena, y la misa de los muertos, y la misa, y el colegio. Venga a nosotros tu reino, dice la palabra. La oración. Hágase tu voluntad, como en el cielo se haga en la tierra. Él está uno declarando a Dios que yo voy a hacer lo que tú me digas. Y eso tiene dos niveles. El de lo que es expreso, o sea, lo que está aquí. ¿En dónde? En la palabra, escrito con claridad. Y lo que concierne a su caminar con Dios. Que ahí es donde la cosa se pone a mordiscos, porque volvamos al caso de Saúl. ¿Saúl conocía la ley? Sí, la ley de Moisés, debía conocerla. ¿Le fue enseñada desde cuándo? Era una obligación para los papás y para los maestros, para los escribas y maestros y para los sacerdotes, saber y enseñar la palabra, la ley de Moisés. Pero siendo rey, tenía que pasar al siguiente nivel con Dios. Tenía como que oírlo. Ahora uno dice, ay, pobre Saúl, no, uy, brava esa cosa, ¿no? ¿Qué dice el Señor acerca de nosotros, la iglesia? ¿Que somos qué? ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. ¿Cómo les parece? Mira el que está al lado, mírenlo al que está al lado. Dígale, usted es rey, reina y sacerdotisa o sacerdote. Amén. ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo le parece? Amén. Y Dios ha dicho que al finalizar los tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. O sea, no hay excusa. Para que desde lo general que es la palabra hasta el detalle, Dios no nos habla. ¿Y Dios habla a dónde? Mire, al corazón, amén. Y eso es algo que se va fortaleciendo, ¿me entiende? O sea, el Mauricio Gómez de hoy escucha muy, muy claro el concepto de Dios. Pero hace unos años era más difícil y hace 15 pues era supremamente difícil, pero es una cosa que no va eso tiene también niveles, ¿correcto? Y cada vez que pasa el tiempo tiene que ser mayor. Por eso hay cosas que comenzando Dios, es que Dios es misericordioso y Él es comprensivo. Él no le va a exigir lo mismo al que lleva un año que al que lleva 15 o al que lleva 20 o al hombre de Dios que lleva 50, 60 años. No le va a demandar al que lleva 60 años lo mismo a lo que lleva a los miles. Pero a los miles le va a exigir más que el que llegó hace un año. Y todo depende del conocimiento que yo... Y eso lo fija el conocimiento que yo tenga de Dios. Por eso Dios le pareció inconcebible que Moisés le pegara a la roca. Al comienzo, cuando todavía se le salía lo impetuoso, lo brioso, Dios dice, bueno, que le pegue a la roca. Pero ya el anciano que iba al monte y lo veía y ya bajaba con el rostro resplandeciente, con el que hablaba cara a cara con Dios, después de 40 años no podía salir con eso. Y eso fue para él su exclusión de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo le parece? Pero además de pegarle la roca, el pecado real ahí es haberle robado la gloria. Correcto. Que es que Moisés se para con Aarón y dice, habremos de sacar de agua esta roca, rebeldes, parte general. Vamos a ver si sale agua o no, porque les vamos a sacar. ¿Quiénes están diciendo que iba a sacar el agua a la roca?
Entonces, por eso fue tan grave y cogió el palo, la vara que era con eso de los milagros, y le pegó a la roca, que Dios nunca le dijo que lo hiciera, y Dios en su misericordia, miren, le sacó el agua a la roca. O sea, lo respaldó. Ahí sí se puede decir que él lo respaldó a Moisés. Pero luego le dijo a Moisés, venga para acá, papacito, venga. ¿Cómo fue la cosa ahí? Ahora usted es que no milagros. Se me chispoteó, Señor. Dijo, no entra a la tierra prometida, por darle santificado. ¿Cómo la ve? Le robó la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo. Es que no fue tampoco cualquier cosita, fue muy grave. Fue muy grave, sí. Muy grave. Entonces, Dios da esa exigencia. Y volviendo al tema de Saúl y David, la respuesta de Dios ante esa desfachatez de dejar que el corazón se pervierta, se le robe la gloria a Dios, Dios levanta una nueva generación mejor que la anterior. Y es que la Biblia también nos enseña que por alguna razón los años se convierten en un reto, porque hay un pasaje que está en la palabra, está en Jueces, ¿no? El profeta viejo y el profeta en Jueces, y el profeta nuevo, de cómo el profeta viejo a partir del engaño, de la manipulación, de la envidia, del celo que le tenía el profeta nuevo, lo terminó convenciendo, minando hasta que le ocasionó la muerte. Y eso pasa mucho con el viejo. El viejo debería ser una concepción de sabiduría, de acumulación de conocimiento, y en parte lo es, pero el viejo, el anciano que uno conoce, es una persona que sí, la vida le ha enseñado cosas, pero también es una persona repleta de mañas. Ahí creo que estoy equivocado, no en Jueces, porque el profeta joven fue a profetizar contra el altar que Jeroboam había levantado sobre este, que sea Reyes. Sí, el primer libro de Reyes. Sí, es el primer libro de Reyes. Que era contra el altar de Jeroboam. Me estaba confundiendo porque es que también hay unos episodios ahí. Sí, pero no. Sí, es el primer libro de Reyes. Entonces, el viejo trata por celo, y es lo que hoy pasa con Israel. El israelita promedio, el judío promedio, no va a usted a reconocerle que usted es el nuevo pueblo de Dios. Para él eso es como una blasfemia, una herejía. Y incluso cuando atacan esas cosas son hasta sarcásticos y burlones. Ustedes gentiles, que no son de la estirpe de Abraham, ¿van a levantarlos como el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios. El mismo comportamiento que tuvieron con el Señor cuando lo confrontaban. Pero Dios advirtió que Él iba a levantar pueblos lejanos, que iban a venir a congregarse en pos de Él. Y lo dijo a través del profeta Isaías. Esta va a ser la casa de oración para todos los pueblos. Ellos, ¿cómo quisieran tachar eso? De hecho, parte de los escritos salmísticos y de los profetas han sido borrados en las sinagogas para que no quede ningún vestigio de lo mesiánico, de la anunciación de Cristo y de esas palabras que amplían la misericordia de Dios hacia otros lugares de la tierra. De hecho dicen, por ejemplo, que Isaías 53 es el capítulo prohibido de... Hay varios que ese lo borraron el Salmo 22. No lo enseñan. Y ellos se oponen a creer que de verdad el pueblo de Dios puede ser cualquiera que ande por la tierra. ¿Sí me entienden? Pero el Señor abrió esa puerta para eso y lo empezó a anunciar desde los profetas. ¿Sí? Y por eso dice, derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. No van a haber fronteras, no van a haber condiciones de consanguinidad ni de nacionalidad que impidan esto. Y nosotros hemos recibido eso, ¿eh? Pero siempre el viejo, el antiguo, trata de entorpecer al nuevo, porque lo considera inferior.
porque se siente amenazado por él, porque cree que le va a quitar protagonismo. Por eso Saúl odiaba a David. Además que el entorno empezaba a hacerle, a afectarlo, porque hasta los cánticos, Saúl mató a 1000 y David ¿a quién? A sus 10.000. Imagínense. Pero ¿qué dice el Señor? Mire cómo Dios se encarga de guardar nuestro corazón. Así como Él hizo, que es lo que Él quiere que nosotros repliquemos, Él le dijo a sus apóstoles: ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Sí. Si lo dijo el propio Dios, hecho hombre, ¿qué podemos pensar nosotros? Yo le pregunto a usted, hermano. Y así ha sido. En vez del poder del Señor disminuir, ha incrementado a través de las generaciones. La iglesia de Cristo es portadora de un legado de poder que es arrollador. No hay nada igual a eso. No hay nada igual a eso. No hay ninguna religión que pueda resucitar muertos, ni sanar enfermos, ni liberar endemoniados. El resto de religiones lo que hacen es endemoniar a la gente. Como ayer estaba un programa de televisión hablando maravillas del Papa, el Papa de hoy, el Papa Francisco. Y uno miraba a los ojos de esa gente, todos endemoniados. Plagaditos de demonios. No les cabe uno más. Entonces las religiones minan a las personas. El cristianismo real libera a los endemoniados. Que por cierto fue la señal que sorprendió más a los fariseos y las saduceos. Porque ellos estaban familiarizados con ciertas cosas, sanidades y cosas prodigiosas que se han visto a través de la palabra, pero liberar endemoniados era algo absolutamente novedoso. Y la máxima expresión fue el Gadareno, un hombre repleto por una legión de demonios, y en un solo momento fueron sacados. Entonces el Señor ha dicho: ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Nosotros, 2000 años después, ¿qué tenemos que decir acerca de la generación que viene? ¿Qué tenemos que desear? Que ojalá sean más grandes, hagan cosas más grandes, que Dios haga cosas más grandes de las que hasta el día de hoy Dios ha hecho con nosotros. ¿Quién dice amén? Pero vaya, hágalo a la práctica. Y sobre todo para ya un ministerio que ya tiene su reconocimiento, su plataforma. Es donde se pone la cosa difícil. Y sobre todo esos ministerios que ya salen por televisión, radio. Vaya usted, diga que la siguiente, o sea, el que viene después de usted, Dios va a hacer cosas más grandes que usted. Se pone la cosa difícil, porque la tendencia es a que el corazón se convierta en un corazón como el de Saúl. Y por eso la figura de los mega ungidos, prototipo de caudillos mesiánicos en las iglesias. Necesito que alguien ore por mí, estoy enfermo. El mega ungido no está. Le toca que venga mañana, ¿cómo así? Además que es algo absolutamente antibíblico. Y es porque en el mundo, o sea, el concepto del mundo acerca de la jerarquización minó la mente de las personas. Entonces yo reflexionaba en algo que atacan mucho. Por ejemplo, acerca de por qué las mujeres, por qué el Señor Jesús no constituyó mujeres apóstoles. Entonces, bajo la concepción del mundo jerarquizante, patriarcal, dicen: uy, mire Jesús cómo odiaba a las mujeres. ¿Y saben que un día me dijo el Señor? ¿Quieren saberlo o no? El Señor me dijo: una de las razones, pues me habló de una de las razones, no me habló de todas las razones, por las cuales yo no constituí mujeres apóstoles,
es porque yo no quería, por amor a las mujeres, yo no quería que pasara lo que pasaron mis apóstoles. ¿Cómo le parece? Por amor. Porque yo le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaron los apóstoles? ¿Cómo murieron? ¿Cómo murieron? Al que mejor le fue a Juan, que murió de viejo, pero no sin antes haber pasado por cosas. Una de ellas, haber sido puesto en una cacerola gigante para ser cocinado. Lo trataron de fritar y no pudieron. ¿Y qué me dice haber pasado por la suite presidencial de Patmos? Un lugar donde todo el mundo quisiera estar. Era un lugar terrible. Entonces, perdónenme, si esa es una razón, no es una razón de amor. Él tendrá las otras, no sé cuántas razones, pero esa es una. Y lo que ha demostrado el Señor de verdad es que ama a las mujeres. Y las mujeres son miembros realmente elementales en la iglesia cristiana. Intercesoras, profetas de Dios, mujeres de misericordia, que educan a nuestros niños. Yo le he dado un valor a las mujeres impresionante. Esposas virtuosas de los hombres de Dios, pastoras de Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo así que el Señor Jesús odia a las mujeres? O que el apóstol Pablo odia a las mujeres. No es el apóstol Pablo que le dice a los hombres, ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Cualquier cosa es eso, ¿no? Entonces los malos corazones comienzan a distorsionar la doctrina, el mover de Dios. Y una de las cosas que hace es atentar contra la siguiente generación. Saúl no fue ajeno a eso. Y la casa de Saúl tampoco. Y David tuvo que enfrentar ese enorme reto. Un reto que Dios le permitió a David para saber qué talla tenía el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Israel. Si era capaz. A ver con qué iba a salir David. Y de entrada, y comenzó la guerra. Una confrontación que arrancó con duelos entre la casa de David y la casa de Saúl. Pero vemos a través de lo que leímos de que siempre el poder y la gracia estaban sobre quién? Sobre David y los suyos. Ahora, meditemos acerca de Hebrón, que es el lugar de transición que tuvo David antes de que el reinado pasara a Jerusalén. Que entre otras cosas, una de las cosas que le tocó hacer a David fue expulsar a un pueblo antiquísimo. Eran los dueños de Jerusalén, que eran los jebuseos. Que eran los dueños de Jerusalén. Y que por esa razón, antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Jebús. Correcto. Un pueblo que estaba enquistado. Eran los dueños. Además, con una cultura absolutamente, diametralmente opuesta a la hebrea. Por eso la importancia de David hasta el día de hoy. David le dio el sabor a Jerusalén hasta el día de hoy. El rey más representativo de Israel, ¿quién es? Para el pueblo hebreo hoy. David. Y una de las misiones que tiene Israel hoy es extender las fronteras hasta donde David las extendió. Porque para el pueblo hebreo le pertenece. La luz tiene que tener presente, le pertenece. Por eso no podemos entrar, nosotros podemos opinar de política. Y la política tiene, así como la política es como un campo minado. Hay lugares que son para poder pisar y otros que son una mina quebrapatas.
Yo por eso, yo sé con quién hablo de política. Yo siempre hablo con política con el pastor Antonio. Porque ni él tiene un rincón político ni yo. Y nunca peleamos y hay incluso opiniones diferentes que él tiene de ciertas cosas a las mías y nunca peleamos. No, O sea, es un campo que no es minado, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Pero hay personas un poquito menos de fe que por amor a ellas, siendo yo un pastor, no puedo tocar. Nada. No las toco. No se puede. No. Hablamos de la palabra, del clima, de otras cosas, menos de política. Porque sé que esa persona, no yo, va a explotar. ¡Pum! El tema de Palestina y de Israel es un tema que para todos los cristianos debe considerarse un campo minado. Y ahí tenemos que ser rigurosos, hermano. Lo nuestro es bendecir a Israel. Amén. Evítese los comentarios. Que ese Israel es muy bélico. Que mire cómo tienen destruido a los pobrecitos palestinos. Que mire la franja de Gaza, genocidas. Yo conozco cristianos que caen en eso. Uy, no. Sí. Que maldiga a Israel maldice a Dios. Y quien maldiga a Israel, Dios lo Vaya, si uno pudiera hablar con Hugo Chávez, yo sé que no se va a poder. Le puedo uno preguntar, oiga, señor Hugo Chávez, ¿qué fue lo que trajo para usted el cáncer que le dio? Uy, no. Al tipo se le ocurrió salir así, aligeradamente, eufóricamente, vulcánicamente salió a decir, maldigo al pueblo de Israel. Padre Santo. Fue más chica, hermano. ¿Qué hizo eso? Se metió en problemas personales con Dios. Lo nuestro no es hacer eso, es bendecir a Israel. Y a la iglesia, porque es el pueblo de Dios. Y a la iglesia. Tenemos que enviar mucho Jefe, en la boca si y hablar tenemos- de los demás hermanos. Por eso el análisis acerca de Saúl parte de eso. Y de David respecto a Saúl. Nosotros no estamos para maldecir ni siervos ni hijos de Dios de ninguna manera. Nada, porque hay promesas. Y a nadie. La otra vez yo le decía a una persona así, en Romanos 13, el apóstol Pablo dice, no maldigáis, dice, bendecir y no maldigáis. Perfecto. O sea, la bendición tiene que ser la boca del creyente. Es un mandamiento apostólico. Nunca Porque hay gente que con los cabres cruzados dijo, ay, pero es que... Sí. Es que, entonces Eliseo, que hermano, ese era Eliseo en otro momento, en otra dispensación, en otro tipo de relación con Dios. Porque usted no puede, el profeta del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo. Además, cuando Juan y Jacobo quisieron hacer lo mismo, pensando que estaban bajo el mismo espíritu, Jesús los reprendió. Y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, nosotros no entramos en el choque con la gente, ni maldecimos a los hombres, sino que nos apartamos, perdonamos, amamos y reprendemos a los demonios, eso sí, pero no con los hombres. No es la guerra nuestra. Correcto. Entonces, volviendo a David, él tuvo que enfrentar eso. Y se levantaron hombres como Joab, que fue hasta cierto punto con David uno de sus lugartenientes. Pero el propio Joab torció su corazón, ¿sabía? Torció su corazón y terminó siendo un enemigo de David. Miren cómo hay un adagio que uno tiene que tener muy claro. La vida cristiana no importa uno cómo la comienza, lo importante es cómo la termina. Y cómo la termina y cómo se termina una vida cristiana se garantiza en el día a día. Todos los días hay que hacer un balance. Si la cosa está desbalanceada, en la presencia de Dios hay que equilibrarla. Hay que orar porque el corazón esté bien, hay que orar porque la mente esté bien, hay que utilizar las armas espirituales, hay que ponerse la armadura de Dios, amén. Hay que repeler los dardos de fuego del diablo, amén. No hay cabida para acumular nada, ni para utilizar estrategias de los hombres. De hecho, yo quiero decirle una cosa. Con el Señor, básicamente es un mandamiento estar en reposo.
Eso de que vengan a mí los cargados y trabajados es un mandamiento. ¿Usted lo sabe mirar? Eso no es una rogativa, eso no es una rogativa de Dios. Es un mandamiento. Yo los haré descansar. Porque es en esas situaciones donde la persona no logra salir o su corazón se tuerce. Y lo que el corazón vaya acumulando. Y ahí vienen las divisiones, los apasionamientos, las fisuras, las fracturas, los cismas, que son tan conflictivos y son de tanto tropiezo para la obra del Evangelio. Amén. Entonces, estos son escenarios que usted lo va a entender en la vida del pueblo de Israel, pero también son escenarios que usted puede enfrentar en la vida cristiana. Evidentemente, nosotros somos siervos que hemos aprendido, estamos aplicando el aprendizaje de esas batallas. Y una de las cosas por la cual velamos es que en mi amado Jesús jamás exista una batalla de la casa de Saúl contra la casa de David. ¿Sí me entienden? Porque para que surja algo como eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que surgir un Saúl y haber David. Tiene que surgir un Saúl, como mínimo un Saúl. Claro. Aparecido el Saúl, Dios se levanta al David. Y ahí comienza el choque. Y la clave está en no caer en falsa misericordia, hermano. Las ovejas son ovejas, ¿cierto? Pues los militan. Las ovejas, ¿cómo son? Lanuditas, blanquitas, bueno, algunas que son negritas, manchaditas, pero son ovejas, ¿cierto? Tienen ¿qué? Lana. ¿Y cómo son las cabras? Brinconas, cachudas, barbonas. ¿Y cómo son los perros? Mordelones. ¿Qué es lo que hay que tener en un redil? ¿El Señor es el pastor de qué? De las ovejas. Pero el gran error que cometen los pastores es, y por eso se meten los Saúles, los Acabes, los Amanes, los Caínes, los Judas, Iscariotes, los Ananías y los Zafiras. ¿Por qué creen que se meten? Por la falta de discernimiento, hermano. Yo reflexionaba algo en esta semana. Hay una escritora que odia a Dios y lo odia porque obviamente ella fue levantada bajo la rigidez de la iglesia católica, de la tía católica, de la mamá católica, que hace que en vez de que la gente se acerque a Dios, lo que hace es que le coja repulsión. El señor Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, ¿por qué cree que tuvo tanto odio contra Dios? Porque su papá era un predicador que lo golpeaba, que lo maltrataba, le pegaba a él, le pegaba a la mamá, incluso tomaba, llegaba tomado y tome. Entonces él creía que ese era Dios, un Dios borracho que castigaba, y fue tanto su odio que nunca lo pudo sacar de su corazón. Fue un hombre homosexual, adquirió una enfermedad venérea, murió muy mal. Y dedicó toda su vida intelectual a blasfemar de Dios. ¿Sí me entienden? Esta mujer se llama Carolina Sanín. Entonces ella hablaba de algo acerca de la familia. Y yo decía, oiga, esta mujer hasta en parte tiene razón. Porque ella hablaba de que la familia es un concepto impuesto. Es un concepto que se hace por decreto, coercitivo. Y de verdad, ¿cómo es el modelo católico de la familia, católico occidental? La familia es lo más importante. Es el patriarca y sus descendientes al estilo italiano, italo-español. Y hay que usted se levante contra la familia al estilo Corleone. Una falta gravísima. Pero ¿qué dice el Señor? Yo vengo a traer ¿qué? División. Vengo a traer espada. ¿Entre qué?
entre la familia. Así básicamente. ¿Para qué? Porque Dios hace una familia nueva. Yo tengo una enorme bendición que ojalá todos la tuvieran. Y es que sus familias estén convertidas todas. Amén. Yo tengo aquí mis tías, mis papás, ¿sí? Aquí mis hermanos vienen así garaneaditos, pero vienen, ¿sí me entienden? Parte de mi familia, espero que toda. Es una bendición, ¿entienden? Pero cuando eso no era así, como el Señor lo dijo, ¿quién era mi familia? Aquí no. Antes de que fuera mi esposa. ¿Y mi familia dónde estaba? Pues allá en Neiva, hermano, en sus vainas. Empezándole a los muñecos. Algunos de ellos hablando mal de mí. ¿Sí me entienden? Pero cuando son incorporados en el cuerpo de Cristo, ahora adquiere sí sentido que sean mi familia. Ya no por la consanguinidad del ADN humano, sino por el ADN de Dios. Entonces muchas veces las emociones nos llevan a que las cosas estén entrecruzadas. Y esas dinámicas y mi familia y el mundo y la gente que conozco, cuando la persona no sale de esa dinámica aprensiva al mundo, su discernimiento se vuelve muy precario. Y eso no podemos tenerlo así en la iglesia, porque el diablo nos mete goles. Y a través de esos goles se meten los perros, y se meten los caimanes, y se meten las cabras, y los enemigos, y los mutiladores del cuerpo. Y comienzan toda esta serie de problemas. Yo enseño estas cosas, primero porque yo tengo que ratificarlo en mi propia vida, como hombre de Dios y como ministro de Dios. Pero también usted un día va a salir a otros lugares, no sé si van a ser pastores, evangelistas, maestros, pero van a tener que tenerlo muy claro. Para que de pronto olfateando el escenario tengan precaución. Está pasando algo aquí como lo que Pastor Mauricio me enseñó hace años. Se me está metiendo un Saulo a la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, hay que actuar. Se nos metió Jezabel, ¿qué hay que hacer? Tirarse por el balcón. Hay que tirarla por el balcón, sí, para que la atropellen y los perros laman su sangre. Así dice la palabra. Esa es la carta. Uno no puede tener compasión de un bicho de esos. Tiene compasión y misericordia de los hombres, pero no de lo espiritual. ¿Sí me entienden? Pero si lo espiritual va ahí va con el hombre, y el hombre feliz, yo tengo que hacer una ponderación, yo tengo que preocuparme por las ovejas. El pastor no puede compadecerse del perro. ¿Cómo se va a compadecer del perro? Pobre perrito. Mire, me está mirando con ojos marchitos. Mire, un lobo puede pasar de la furia al aullido de perrito cachorro. Un lobo puede hacerlo. Pero es el lobo y se va a comer la oveja. Pero es un lobo y se le va a almorzar. Eso me hace acordar de la caricatura de este perro ovejero y el lobo Willy Coyote tratando de disfrazarse de todo para robarse las ovejas y salía golpeado, machucado, despichado, martillado, bombardeado. Eso es lo más cercano a lo que nosotros tenemos que hacer a nivel de caricatura, pues. Al perro con todo, a la oveja cariño, paciencia. Hay que trasquilarla, despulgarla, despiojarla, amarla. Y si se necesita, se le parte una patica. Para que no salga corriendo, hermano, que mire, ya fuera del redil, que es lo que la gente a veces no entiende. Ay, pastor, no vuelvo a la iglesia. Hombre, ¿cuál va a ser el resultado de usted que ha visto Nat Geo, National Geographic, National Wild, Animal Planet? ¿Qué es lo que pasa con el animalito que por obstinación se aleja de la manada? ¿Qué le pasa? Son los primeros que se devoran los leones. Miren la cantidad de depredadores: leones, leopardos, hienas, perros salvajes, lobos, de todo, guepardos, cocodrilos del Nilo.
Y eso se aplica a nivel de la iglesia. No se vaya, hermano, de la iglesia. No deje de orar. No deje de leer la Biblia. Es que el hermano tal me pisó el callo y eso me dolió mucho, me largo. No soporto esto. Todo aquel que se ha ido en esas, porque hay gente que se ha ido bien para extender la obra, pero todo aquel que se ha ido en esas condiciones, los más viejos, díganme, ¿qué ha pasado con ellos? No, han llevado. Se los ha devorado el depredador. ¿Cómo la ven? Y la palabra de Dios dice que el estado posterior viene a ser peor. Porque viene y encuentra bien limpio. Es más chica, Busca 7 más. imagínense. ¿Y ahora qué? Es una mala idea salirse del campamento. Y si hay problemas en el campamento, los apóstoles y el Señor nos han dado las herramientas para dirimirlos. Por eso, mi amado Jesús, 0 habladurías aceptamos, 0 murmuraciones, no aceptamos peleas entre hermanos, no lo aceptamos. O se soluciona o se soluciona. No aceptamos que se hable mal de otro siervo de Dios. No aceptamos que anden maldiciendo. No aceptamos que que tengan un pie en el mundo y otro en la iglesia. No aceptamos. Necesitamos que sean personas de oración, de misericordia, adoradores, obedientes a Dios. Eso es el cristianismo. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Uno está ahí teniéndole a Dios, obedeciéndole, ¿y cómo va a estar? Tranquilo, seguro. Usted a veces cree que está muy quieto. ¿Quién me dice a qué velocidad viaja la Tierra? ¿A qué velocidad viaja la Tierra en el movimiento de traslación? Pero es a miles de kilómetros por hora. Sí, 1000 y pico, no me acuerdo si es muy rápido. Usted, aunque cree que está quieto, se está moviendo a 1000 y pico de kilómetros por Sí, es hora. rápido, rápido. Vaya usted, súbase a un avión supersónico y verá cómo se le salen hasta las tripas. Pasar la barrera del sonido, vaya. Con Dios es igual, usted parece que está quieto, pero Dios lo está moviendo así, en su dimensión. Él le gusta no los perezosos, los reposados, los que esperan en Él. En el amado Jesús hemos aprendido por los problemas que uno ha tenido por inmadurez, por inexperiencia, hemos aprendido que aquí es pasito a pasito. Hacia el estilo de Moisés. Solo se movía cuando se movía la nube. No más. Que queremos ser una super iglesia de 450,000 congregaciones. Si así ha de ser, vamos pasito a pasito. ¿Cómo le parece? Haciendo discípulos, intercediendo, orando, aprendiendo la palabra de Dios, siendo del corazón limpio, rechazando. Todo esto para qué nos ha servido, para repudiar bajo todas circunstancias ser un hombre como Saúl. ¿O le han quedado ganas? No. ¿O quiere ser un Saúl usted? No. Bien ladino, bien injusto, bien mentiroso, bien desobediente. Yo creo que no, ¿cierto? Con ganas de agradarle a todo el mundo menos a Dios. Con ganas de agradarle a todo el mundo menos a Dios. No, yo no sirvo para eso. Aprendí, una de las cosas que uno aprende, cuando uno aprende la vida cristiana, es a decir no. No, a no quedar bien con nadie. Ese es un gran problema del ser humano. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿eh? No sé si haya preguntas. Vamos a orar entonces. Oigan, mire, yo les digo una cosa, yo tenía un dolor de cabeza, Sí, venía muy bien. pero no, y se me aumentó acá, que se me estallaba la cabeza. Sí, ahora poco sí. Oiga, y fui predicando y ¿por qué creen que era? Yo sí sabía que no era una cosa natural, era espiritual. Porque lo de hoy usted tenía que escucharlo, ¿no?
parece como tan sencillo. Ah, sí, Saúl, ah, sí. No, algo, Dios hizo algo ahí dentro de usted con la palabra. Sí, amén. Y en mí también, yo fui el primero. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano, amén. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, te damos gracias por este momento tan bello, Señor. Quiero arrancar, Señor, orando, Señor, dándote gracias a ti por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos con mis hermanas, hermanos. No hay mejor lugar un viernes que estar sino aquí en tu presencia, Señor. Amén. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, por nuestra hermana Luz Marina, Señor. Señor maravilloso, yo te pido que le quites a ella todo peso, toda carga que la está sometiendo, que la está milanando, Señor. Que ella entienda, Señor maravilloso, que ella entienda, Señor maravilloso, que no es con espada, no es con la fuerza del hombre, es con el Espíritu Santo, Señor. Que ella se libere de esa carga, Señor maravilloso, que la tiene sometida. Señor maravilloso, te pido que la liberes de esto y la sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que a todos mis hermanos que están aquí presentes, tu palabra, Señor, se meta en sus corazones y que allí rinda un fruto abundante y rebosante, al 100 por uno, Señor. Para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo caballero de la noche, todo espíritu de morfeo, de ansiedad, de depresión, Señor, todo espíritu de muerte y destrucción, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta noche. Señor, glorifícate en medio de nosotros, desatamos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. La plenitud tuya en nosotros, Señor. Espíritu, Señor maravilloso, de la columna de fuego y tu chequina pose sobre nuestras cabezas. Amén. Señor, danos el gozo de la salvación, llénanos de la paz que sobrepasa tu entendimiento, y acampa tú alrededor de los que te tememos y nos defiendas siempre, Señor. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.